Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh bidvaro. Las elevaciones, los lugares de cierta altura, siempre tuvieron un elemento privilegiado en el pasado. Servían, por ejemplo, para poder ver más lejos. Uno sube a una montaña y tiene una vista panorámica. Dicen, por ejemplo, que subir los picos altos en la América del Sur, en la Concagua, y desde luego los famosos que hay en Asia, subir arriba y mirar alrededor es como si uno dominara el mundo. Y desde luego para los estrategas militares de épocas anteriores eso era muy importante. Incluso en la actualidad, yo creo que para Israel fue muy importante conquistar las alturas del Golán, y muchos soldados perecieron a fin de lograr eso, porque desde el lado sirio no se hacía más que enviar cohetes muy primarios, primitivos, pero con eso se hacía mucho daño a los kibutzim que habían por debajo, porque es mucho más fácil tirar algo desde arriba que caiga abajo por la gravedad que tener que subirlo. Así que los montes, las montañas siempre han sido muy importantes por diferentes razones. En el caso de la tradición judía hay dos montes en particular que sabemos. Uno es el monte sobre el cual Abraham demostró su disposición de sacrificar a su hijo Yitzhak. Ese es el que hoy es Har HaBait. Allí se construyó el Beit HaMikdash. Y desde luego, como estamos próximos a conmemorar Shavuot, a celebrar un aniversario de la entrega de la Torá, el monte Sinaí. Cuando nuestros antepasados salieron de Egipto y estuvieron en el desierto, al primer lugar importante que llegaron fue al monte Sinaí. Y ahí recibieron la instrucción de Dios: no te acerques al monte, ni siquiera lo toques. Solamente Moshe iba a subir ahí para recibir las tablas de la ley, para recibir la Torá directamente de Dios. Hasta el pueblo estuvo un poco asustado de escuchar la palabra de Dios y le pidió a Moshe: háblanos tú. Solamente los primeros 2 mandamientos, según nuestros sabios, fueron enunciados por Dios. El resto fueron repetidos realmente por Moshe. Una experiencia extraordinaria, irrepetible. Bueno, ahí recibieron nuestros antepasados la Torá, y eso es lo que vamos a conmemorar en este próximo Shavuot. Ahora bien, es esta montaña sagrada, es este monte importante. Hay peregrinajes del pueblo judío anualmente a ese monte. Yo creo que en el monte Sinaí hay un monasterio. Y según muchos arqueólogos, ni siquiera saben exactamente cuál es el monte Sinaí. Hay varios picos en la vecindad y no están seguros cuál es el monte. Pero nunca se ha hecho un esfuerzo. ¿Recuerdas tú de que se haya enviado una misión al Sinaí a buscar, a tratar de identificar el monte Sinaí porque queremos adorar el monte Sinaí? Veo que no se hace. ¿Por qué no se construye una sinagoga una vez que se pueda identificar ahí? Ya no hay Beit HaMikdash, pues vamos a construir nosotros una sinagoga ahí. No hay nada de ese esfuerzo. Saben, quisiera hacer hincapié en otra cosa también. Cuando nuestros antepasados estuvieron en el desierto, erigieron algo que se llamó el Mishkan, que era un santuario portátil. Se erigía y ahí había el culto, y una vez que emprendían viaje, se desmontaba y se cargaba. Ahora bien, ¿qué pasó con el lugar donde se erigió el primer tabernáculo? ¿Ese quedó un lugar sagrado? Ni siquiera se sabe exactamente dónde fue eso. ¿Qué se hacía con los diferentes elementos del Mishkan, del tabernáculo? Simplemente se cargaban sobre los hombros. La tribu de Leví estaba encargada de eso, pero tenían santidad. Las telas que eran el tabernáculo, una vez que se desmontaba, parece que no. La santidad estaba en el momento cuando se utilizaba. ¿Ustedes saben cuándo era sagrado el monte Sinaí? Cuando Dios reveló su voluntad. Pero una vez que terminó ese episodio, el monte no tiene santidad. Dios es santo. La Torá es sagrada para nosotros. Y como seres humanos que fuimos creados por Dios
y comparte de su aire de cierta manera. Nishmat Hayim nos dio de sus entrañas. Entonces nosotros también tenemos alguna santidad y podemos ser santificadores. Lo que quiero destacar es que para nosotros las cosas no son lo importante. Lo que realmente es imperecedor es el mensaje, es el comportamiento del ser humano. O sea, nosotros recibimos la Torah en el monte Sinaí. Dios la entregó y nosotros la recibimos. ¿Cómo se llama Shavuot? Zeman Matan Toratenu. Es la época cuando Dios se hizo la entrega de la Torah. Pero se necesita ahora Kabbalah. Nosotros tenemos que recibirla. Matán fue un momento histórico, mientras que recibir la Torah es algo continuo. Cada día tienes que recibir la Torah. Así que en Shavuot no te equivoques. Lo que estamos conmemorando es que Dios nos entregó la Torah. Pero eso no quiere decir que con eso hemos cumplido, porque cada día del año debemos de recibirla. Así empieza Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah. No se habla de que Dios la dio, sino que Moshe la recibió. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser, receptores de la Torah, y así también vamos a poder ser transmisores de la Torah, porque tenemos que transmitirla a otra generación. Ahora tenemos que asegurar de que al nosotros dar la Torah a otra generación, va a haber alguien que la reciba. Ese es el gran desafío que tenemos hoy delante de nosotros. ¿Estamos creando receptores de la Torah o no? Nosotros todavía pertenecemos a una generación a lo mejor que ha visto ciertas cosas, pero las generaciones que vienen van a tener dificultades adicionales. Asegúrate entonces que seas un gran transmisor para que haya receptores de la Torah en el futuro también.